Hola, mi nombre es Blair Kate. Realmente nunca dijeron mi nombre, no en las bodas, no en comunicados de prensa, ni siquiera en mi propio recaudador de fondos. Siempre fui la más joven, su hermana, su esposa, pero cuando mi hermana me abofeteó, en un pasillo lleno de gente, y mi marido multimillonario gritó, «Ansi la tocas de nuevo, te honorari». De repente, todos recordaban quién era. Aún así, ese momento no fue el comienzo. ¿Qué pasa si te dijera que mi hermana robó mi beca, borró mi trabajo y culpó por un crimen que no cometí, y mi propia madre la ayudó? ¿Me creerías? ¿O creerías a la hermana con la sonrisa perfecta, el podcast viral y la historia que me hizo parecer el villano? Porque esa es la parte nadie habla de qué fácil es borrar a una mujer cuando su propia familia ayuda a enterrar la verdad. Queero saber lo que finalmente me hizo. ¿Te defiende? Se suponía que era mi día, mi boda, mi nombre en el invitaciones, mis votos, mi mano en la suya. Sin embargo, mientras estaba parado debajo de la cuerda suaveluces y cortinas blancas de lino del lugar del jardín de Charleston, lo que más resonó en mi memoria no fue la risa o música, era la tranquilidad, el tipo de silencio que pica, porque no es la ausencia de ruido, pero la ausencia de reconocimiento. Me llamaron ella, o peor aún, el más joven. Eso es todo lo que escuché de mi propia familia mientras se mezclaban con el lado de Dorian. Bebidas en la mano, alabanza en sus lenguas, pero ninguno para mí. La hermana de Isolda se ve bien. Ella realmente aterrizó bien, ¿eh? Nadie dijo mi nombre, ni una sola vez, ni siquiera cuando el pastel fue cortado. Yo era la novia, pero de alguna manera todavía no era el centro de nada. Mi mamá clinked law, dio vaso durante la recepción, y se paró con la gracia de una campana sureña llena de encanto y glosado sobre la historia. Ella le sonrió a Dorian. Lo llamó el encanto de la suerte de nuestra familia. Ella agradeció al invitados por venir a celebrar este nuevo capítulo para la familia Kitts. Cuando llegó el momento de mencionarme, ella dudó, parpadeó 2 veces, y dijo Annie, por supuesto, nuestra niña, la novia. Solo es sola novia, no Blair, ni una sola vez. Me quedé allí con mi vestido blanco, agarrándole el ramo, envuelto con encaje más estricto de lo que debería. Esa pequeña pausa cuando olvidó mi nombre no era nuevo. No fue incluso sorprendente en se esperaba. Y tal vez eso es lo que más duelen y recuerda las camionetas escolares. Isolda saldría primero, cabello perfectamente trenzado, cintas atadas a la perfección. Sería detrás de ella. Zapatos desgarrados, mancha de mantequilla de maní en mi camisa. Mamá saludaría del auto y gritaría a Nisa, agarra a tu hermana. Ve vamos chicas, cada vez que siempre se atrapó, pero no antes de que se hiciera él. Daño Ann era como si tuviera que escribir su nombre, solo para ser visto Ann. Cuando cumplí 12 años, intenté deletrear mi nombre con una E al final Ann Blair. Pensé que tal vez se vería más bonito destacar más. Incluso firmé una tarjeta de cumpleaños de esa manera. Mi mamá lo miró y se rió entre dientes, tratando de ser elegante ahora. ¿Azúcar? Ella no dijo qué significa, pero tampoco preguntó por qué. Pasaron años como eso. Yo es del brillo de otra persona. Pero cuando cumplí 17 años, tuve uno ganar. Uno grande. Había trabajado mi cola para una beca de periodismo de viaje completo, entrevistas, ensayos, trabajos a tiempo parcial en la parte superior de la escuela. Recuerdo el momento en que abrí la carta. Me senté al borde de mi cama, las manos tembloras, leyéndola 3 veces, antes de dejarme creerlo. Isolda era el hogar de la universidad para el fin de semana. Miró la carta y dijo, eso es bueno. Luego que noche, mamá entró en mi habitación. Cariño, dijo, sentada en el borde de mi cama, como siempre lo hacía cuando ella quería algo suavizado. Tu hermana está luchando. Su pasantía no funcionó, y ella se ha estado pensando en transferir programas. Ella ha estado tan estresada. ¿Sabes qué? Sí. ¿Qué pasa si la dejamos aplicar bajo tu nombre solo una vez? En realidad no lo usará, por supuesto, pero podría ayudar a abrir una puerta. La miré y pensé que estaba bromeando. Ella no lo fue. Bueno, arreglé lo más tarde, agregó. Eres inteligente. ¿Tendrás más oportunidades? ¿Y así? La beca se había ido. La universidad llamó semanas después. Confundido sobre el interruptor de inscripción, ni siquiera respondí. Acabo de colgar el teléfono y salí descalzo hacia el patio trasero hasta que la hierba se sintió fría debajo de mí. Doblé la letra en un cajón y nunca la abrí de nuevo. Isolda voló a Europa esa caída. Nuevo programa, New City, My Dreams en ella maleta. No hablé de eso no para mi papá. Ya se había ido para entonces a no a Dorian.
Todavía no nos habíamos conocido. Yo solo lo tragó como si hubiera tragado cada paso en falso que no fuera mío. Y ahora aquí estaba casi 2 décadas más tarde, sentado en mi escritorio la noche antes de una gala de caridad que llevaba el nombre de mi esposo, Kids Foundation Anual Beneficio. Ayudé a planificar cada centímetro, vendedores reservados, revisado propuestas de subvenciones, escribió discursos, pero cuando yo busqué en los comunicados de prensa, los artículos, los flyers digitales, todo lo que vi fue organizado por Dorian Keats y su familia Annie. Y en las fotos, yo recortado. Yo sin nombre, yo de nuevo. Escribí mi propio nombre en la barra de búsqueda. Blair Kate en nada. Entonces probé y soldé en páginas, entrevistas antiguas, artículos de opinión. Eleanor escribió premios de relaciones públicas que no ganó de alguna manera. Incluso en mi vida, ella siguió siendo el titular. Mi pecho se apretó. Anaís recostó en mi silla y miró el techo. Tal vez estaba exagerando. Tal vez este era solo el precio de estar tranquilo demasiado tiempo. Abrí mi correo electrónico, escribí un mensaje para mi madre. Línea de asunto. ¿Por qué siempre es su nombre? Escribí 3 las líneas eliminadas 2. Las escribieron nuevamente. Mi dedo se cernía sobre enviar cómo pesé 50 libras, pero no lo hice. En cambio, lo guardé en borradores. Me puse de pie de mi escritorio y agarró mi bata. La casa estaba quieta. Dorian estaba fuera de la ciudad, Nueva York, para una reunión de la junta. Yo estaba solo. Como de costumbre, tenía silencio para la compañía. Luego vino el golpe. 3 taps. Luz, familiar. Sabía ese ritmo. Desde el otro lado de la puerta, su voz flotaba como siempre lo hacía. Demasiado dulce para ser sincero. Blair, ¿vienes? Todos están esperando para mí. No respondí tan viejo de inmediato. Me quedé en el borde de mi pasillo envuelto en mi bata, mirando la puerta como si hubiera hablado por mí. Su voz ya se había filtrado en el tablas de piso, ese tono almibarado que siempre usaba cuando había ojos en ella y los oídos cerca. Todos me esperan, no nosotros, solo ella. Respire hondo. Me puse un suéter sobre mi vístase y me metí en mis talones. La gala no era sobre mí. De todos modos, nunca había sido. Estaba allí para ser presentable, agradable, olvidable. Antecedentes. Del primer plano de Dorian. Abajo, el auto esperó. El conductor abrió la puerta sin decir una palabra. Me deslicé junto a Dorian, que miró hacia arriba desde su teléfono el tiempo suficiente para sonreír y aprieta mi mano. TV's genial, dijo Anne. Devolví la sonrisa gracias pero por dentro, mis nervios se sacudieron como un cambio suelto en una secadora. Cuando llegamos, el destello de las cámaras comenzaron incluso antes de que yo saliera. Seguí el ejemplo de Dorian, pisando cuidadosamente la alfombra roja rodada al otro lado del patio del hotel. Los fotógrafos llamaron a su nombre. Neryl, al mío un periodista se inclinó en un colega y dijo, ¿es esa su hermana Mayo Ere? Y ambos se rieron de eso. Solo eso era de interés periodístico. La habitación interior brillado. Landeliers, luces de cuerda, demasiados espejos. Gritó opulencia y orden. Me aferré a mi embrague y me quedé cerca del lado de Dorian mientras hacíamos las rondas. El jefe de la junta del hospital le estrechó la mano. Un senador estatal asintió con esa media sonrisa practicada. Ofrecí los educados y sobre todo recibió asentimientos a cambio. En algún momento, escuché a una mujer susurrar. ¿Es ella su suya asistente? Antes de que su voz se quedara, no me molesté en corregirla. Y entonces, como si fuera convocado por incomodidad, apareció Isolda. Ella llevaba carmesí, no rojo, crimson. El tipo de rojo que dice en sí, todos me miran, mientras ellos debería. Su lápiz labial también se igualó las uñas. Le dio a Dorian un dramático beso de aire en la mejilla, luego me volvió hacia mí. Blair, dijo con una respiración. Azucarada, finalmente usaste color. Estoy muy orgulloso, era un golpe suave. Nada directo, pero atrapé el sarcasmo escondido dentro de ella sonrisa. Abrí la boca, lo pensé mejor y la cerré nuevamente. Los otros la noche pasó en fragmentos, discursos, aplausos, champán, más fotos. Hipoté en tiros grupales donde estaba conectado justo detrás de su accesorio o sombra. Cuando Dorian fue a hablar con los donantes, yo paseó hacia la mesa del postre, necesitando un minuto de Normally. Fue entonces cuando alguien me golpeó en el hombro. Blair, dijo un joven empleado, están a punto de mostrar el video tributo ante Vas a encantar a Nasentí. Inseguro a lo que quiso decir. No había aprobado cualquier video. Las luces se atenuaron. Una pantalla cayó del techo.
La música se hinchó al algo triunfante y orquestal. Comenzó el montaje. Fotos de la historia de la Foundation. Disparos de Dorian en eventos. Niños sonrientes. Clínicas reconstruidas. Luego vino una serie de entrevistas. Y luego, mi boda. Mi cara apareció, riendo a mitad de la oración, claramente recortada de nuestras imágenes de boda. Sobre eso tocó una voz. Mis hermanas di su discurso esa noche. Mi hermana pequeña siempre tuvo un buen momento. Ella nunca tuvo los cerebros, pero ella sabía cómo elegir un marido. La risa resonó de la audiencia. La línea no fue editada, Ángel no. Fue eliminado. Fue destacado, me congelé. Mis mejillas se quemaron cuando me volví hacia la pantalla. El resto del video se desvaneció a la estática en mi cerebro. No pude escuchar los aplausos que siguieron. Apenas noté que Dorian regresó a mi lado hasta que susurró. ¿Qué diablos fue eso? No pude responder. Solo sonreí porque una cámara nos había encontrado nuevamente. Más tarde, esa noche, en el viaje en coche a casa, desplacé mi teléfono. Un clip del discurso de Isela. Esa cita exacta ya estaba en tendencia. Una talk de TikTok Reels, Instagram, hashtags, #goaldigger, sisterhoebrains opcional, material de la que se encuentre y mi favorito personal, cuando te casas y tu hermana te derriba. Dorian lo vio, también, maldijo por lo bajo, arrojó su teléfono a un lado y me miró. ¿Quieres que diga algo? Sacudí mi cabeza. No, solo lo empeorará. Hizo una pausa, luego dijo suavemente. Ya. Es malo, no discutí. Esa noche, me acurruqué en nuestro sofá de sala de estar, envuelto en una manta de lanzamiento, sosteniendo mi teléfono como un carbón caliente. Me desplacé hasta que mis ojos ardieron, vi mi propia cara congelada en una risa incómoda, atrapada a mitad de la oración, convertido en una broma para extraños. Yo leo miles de comentarios, algunos burlones, algunos defensores, más indiferentes. Dorio besó mi frente, pero incluso eso se sintió como lástima. Trató de distraerme con la cena. Lo elegí, dije que estaba cansado, medio espacio. Solo di nuevo. Abrí una vieja caja de mi habitación, armario. Dentro había diarios, acos valiosos. Me volteé las páginas mirando para algo. Un recordatorio de quién solía ser antes de todo esto. Antes de que mi vida se convirtiera en una actuación. Y mi nombre se convirtió en un fraseamiento. Lo que encontré eran páginas medianas. Historias que nunca terminé. Ideas que enterré bajo obligaciones. Solía escribir como importaba, como si mis palabras pudieran cortar el ruido. Ahora apenas reconocí la mujer que había escrito esas páginas. No sé lo que estaba buscando. Validación, comodidad, permiso para caer aparte. Pero no lloré. No pude. Ya pasé llorando. A la mañana siguiente, el teléfono zumbó con un mensaje en el chat del grupo familiar. Uno que sin duda nunca fue para mí. Era de Mamande. Deja que se enoje. Eres el que tiene un futuro. Enviado a Eselda. No a Mian, pero fue a todos nosotros. Nadie lo eliminó, a nadie siguió. Ni siquiera un lo siento, chat incorrecto. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Entonces dejé el grupo en silencio, sin palabras de despedida. Acabando. Didi. Esa tarde, me acosté de lado en la cama. La luz del sol raya las persianas, pensando en lo extraño que era sentirse hueco y pesado al mismo tiempo. Ya no pudieron definirme. Me lo susurré como un voto. Luego me alcancé debajo de mi cama. Tiré fuera de mi computadora portátil y abrí una carpeta que había estado agregando lentamente a lo largo de los años. Se llamó recibos. Mis dedos se cernían sobre la pantalla como si no fueran míos. El resplandor de mi computadora portátil arrojó una luz fría sobre mis muslos, y mi aliento se sintió aún así, suspendido. Había abierto esa carpeta docenas de veces a lo largo de los años, lo que siempre lo agrega a capturas de pantalla, correos electrónicos reenviados, declaraciones, cosas que nadie pensó que noté, pero nunca vi nada en él. No precisamente, no se trataba de venganza, aún no. Me dije a mí mismo que solo necesitaba recuerde asegurarse de no imaginar lo que me había hecho. Necesitaba evidencia de que lo que sentía no era solo amargura o reacción exagerada. Los nombres de archivo fueron codificados clínicos. Me desplacé pasado capturas de teléfono borrosa y PDF, hasta que uno me llamó la atención. Playroom 2002. Parpadí. Ese nombre no significaba nada al principio. Entonces recordé, yo tenía 9 años, los viejos habría tenido 11 años. En aquel entonces, mamá tenía algo para etiquetar todo por fecha y ubicación. Teníamos uno de esos cámaras viejas y torpes, que apoyó durante las vacaciones o berrinches dependiendo de la ocasión. Click,
En el archivo, la pantalla crujió por un momento antes de estabilizar. Era granulado, pixelado como el tiempo había papelado los bordes. Allí estaba, más pequeño, más redondo, sentado con las piernas cruzadas en la sala de juegos, rodeada de bloques y tazas de té de plástico. Mi cabello estaba en dos coletas desiguales, y yo estaba hablando suavemente para mí, arreglando las copas. Entonces Isolda entró en el marco. Ella no dijo una palabra. Ella marchó como si fuera el espacio, porque lo hizo. Miró directamente a la cámara. Luego se volvió hacia mí. Le sonreí. Le dije algo. No pude escucharlo claramente, pero parecía quiero jugar. Ella no respondió. Caminó detrás de mí. Se detuvo. Luego me empujó con fuerza. Me topé con el delantero. Mis pequeños brazos me pidieron contra la alfombra, y las copas rayaron. Me congelé en el video. Yo también. Viéndolo, luego vino el grito. No, Mayo. Suyo. Mamá Blair me empujó. La cámara inclinada, luego pasos. Adulto, rápido. La puerta se abrió y estaba mamá, con los ojos muy abiertos. Blair. Ella ladró. ¿Por qué siempre tienes que arruinar cosas? Me volví lagrimado en la pantalla. Traté de explicar, pero mamá ya estaba sosteniendo a Alda Frotendola como si fuera la que sangraba. Las imágenes terminaron allí. No se desvanece. Solo estático. Angino se movió. Se sentía como ver la infancia de otra persona. Alguna otra niña culpada y regañada por algo que ella no volvió a hacer. Pero record. Ese día recordé pensando que había hecho algo mal. Eso de alguna manera había causado todo. Que yo era torpe, desordenado, disruptivo. Él no. Fue hasta ahora que vi la imagen completa. Me disculpé ese día. Me había llorado a dormir sintiéndome culpable. Y cuando el viejo tenía helado, obtuve silencio. La peor parte, le creí. Para años, dejé que ese momento me dijo quién era. Encerré la computadora portátil. No fuera de ira, pero incredulidad. Me quedé lentamente, las piernas rígidas, y caminé hacia el baño por el pasillo. Encendí el agua fría, y la salpicé sobre mi cara, dejando que gotee por mi cuello. Me miré a mí mismo en el espejo. Más viejo ahora, más duro, pero sigo sosteniendo a esa niña voz dentro de mí. El gas encendió. Un niño, susurré. Nadie estaba allí para escucharlo. A nadie necesitaba hacerlo. No fue para ellos, era para ella, a mí. Me secé la cara con una toalla de mano y regresó al dormitorio. La computadora portátil se sentó en mi edredón, como si me atreviera a abrirla nuevamente. Anison. Esta vez, no dudé. Encontré el archivo nuevamente. Presionó el juego. Lo vi de principio a fin 2 veces. Luego creé una nueva carpeta en mi escritorio. Lo llamé, ¿verdad? Arrastré el video en él, sin música dramática. No hay plan para compartirla todavía. No lo era listo para eso, pero necesitaba tenerlo. Necesitaba verlo porque significaba que no estaba loco. No fui y no lo estaba inventando o soplándolo fuera de proporción. Yo era una niña que no estaba protegida, y ahora era un cultivo mujer que finalmente entendió por qué. Mi infancia no estaba llena de grandes traiciones, estaba hecho de pequeños cortes, que nadie trató, y cuando noté que estaba sangrando, todos los demás ya habían seguido adelante. Me recosté en mi cama. La pantalla todavía brilla a mi lado, y dejo que mi brazo me cubra el estómago. No lo era planeando cualquier cosa. No estaba pensando en la exposición o la humillación pública. Aún no, solo necesitaba sentirlo. Manténgalo en mis manos, y acepta que mi versión de los eventos era válida. Esa noche, no dormí mucho, pero no lloré cualquiera. Sabía que no enfrentaría a su vieja mañana o al día siguiente. No iba a asaltar su oficina o publicar algo en línea para me gusta. No era yo. Pero algo había cambiado. Había una nueva quietud en mí, una especie de nitidez detrás de mis ojos que no habían estado allí antes. Por primera vez, en mi vida, no estaba tratando de ser aceptable o pasivo. No estaba tratando de suavizar lo que había visto o justificar por qué actuaron como lo hicieron. No, terminé con tracción. Me senté lentamente. Busqué mi diario y escribí 3 oraciones anquerían. Un fantasma. Estoy a punto de convertirme en el espejo. Voy a ver lo que hicieron. La pantalla se atenuó a negro. Mientras cerraba la computadora portátil en el brillo, dejó un leve rectángulo en el techo, como una imagen posterior de todo lo que acababa de sentir. Estaba cerca hasta la medianoche, y la casa estaba tan quieta que incluso el arroyo de mi colchón sonaba como si se hiciera eco del pasillo. Saqué mis piernas hacia mi pecho y miré la puerta. No lo había bloqueado, pero no lo había necesitado. Dorian estaba fuera de la ciudad de nuevo,
y nadie más estaría golpeando esta noche. Solo fuimos yo y el eco de mi infancia en silencio en mi cabeza. Por la mañana, algo en mí se había establecido no de una manera tranquila, pero como el enfriamiento de la lava justo debajo de la superficie. Me levanté temprano hecho café, omitió el desayuno. Hubo un fuego ardiendo en mi entraña. Pero no era ir a Noam, fue algo más nítido, enfocado. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. La pantalla mostró un nombre que no había visto en semanas. Marcy, uno de los coordinadores senior de la Fundación Kids. Dudé, entonces respondió. Hola Marcy, gracias a Dios, ella respiró en el receptor. No lo era seguro que recogerías. ¿Qué está sucediendo? Hay un problema con la subvención de las mujeres programa. Tu nombre está en el papeleo. Frunchy, el ceño. ¿Qué papeleo? Las Relaciones Públicas Asociación con Bell Communications, la que se lanzó la semana pasada. Mi corazón rayó nunca firmé nada. Eso es lo que pensé, pero tienen contratos con su nombre, su encabezado de correo electrónico, su logotipo en todo está marcado bajo Blair Kids LLC. Me puse de pie. Caminé lentamente hasta la cocina-ventana. Me lo pueden enviar. Ya lo hice. Y Blair, si esto explota, ese verá como fraude interno. Necesitas adelantarse. Le agradecí, colgué y abrí mi bandeja de entrada. Ahí era mi firma, mi correo electrónico, un rastro digital que me hizo parecer culpable de algo que ni siquiera sabía que existía, excepto que lo sabía. Sabía exactamente quién haría esto. ¿Quién podría? Isa, la mujer. ¿Quién convirtió mi boda en una línea de línea? ¿Quién publicó el drama familiar como si fuera clickbait, que vivía en la emoción imagen pública y poder privado? No dudé. Agarré mis llaves, me deslicé en mis zapatos y me fui. En el impulso a la mamá fue corto. Las calles estaban tranquilas y la luz del sol reflejaba cada parabrisas como pequeñas chispas de acusación. Su casa se veía igual que siempre. Persianas blancas, setos sobrevalorados. Un felpudo que decía bendice este desastre, ella ironía de la cual me hizo querer reír y gritar al mismo tiempo. Me llamé, pasó un momento, luego la puerta se abrió. Yali, estaba ella, Cod Codorniz, de Velma mi madre, en su blusa de casa prensada y lápiz labial a las 10:00 de la mañana. Como era ella siempre listo para la compañía que nunca quiso. Bueno, dijo, mirando en el camino de entrada. No, Dorian, se trata de yo, no el en hablar o acusar. Vine por la verdad. Ella retrocedió. Dentro, la casa olía a polaco de limón y un toque de asado del domingo, a pesar de que era jueves. El tipo de artificialámines que hizo que todo se sintiera escenificado. Entró en el comedor y hizo un gesto hacia una silla. Y noté, ella ofreció, ya alcanzando la tetera mamá. Dije, tratando de mantener mi voz nivel. Necesito preguntarte algo, y necesito que no desvíes. Ella rígido ligeramente, pero no se dio la vuelta. No me gusta ese tono. No me gusta que me haga pasar por financier ganor. Eso la hizo congelar. Se giró lentamente, colocando una taza de té en la mesa. ¿De qué se trata esto? De relaciones públicas, firmado bajo mi nombre. Contratos, Ejadaú. Alguien forjó mi identidad, mamá ni sé quién. Sus ojos no moveran, ella no preguntó. Ella acaba de decir que la vieja siempre ha sido ambiciosa. Vicioso, me. Reí incrédulo. Ella me usó de nuevo. Ella no significaba daño. ¿Sabes cómo se pone cuando está bajo presión? La miré. ¿Eso es lo que vas con? Yo pregunté. Y ella cometió fraude. Es familia, dijo. Como si eso fuera excusado todo. Y nos protegemos unos a otros. Agitando todo esto, solo lo empeorará. Solo dejarse. Va. Ella empujó la taza de hacia mí. Era la misma taza de té de cuando tenía 8 años. Cuando me culparon por romper un jarrón. Nunca toqué. Cuando me disculpé con mi hermana por una mentira, le dijo. Cuando dije lo siento solo para detener el grito. Y cada vez había una taza de té esperando como si eso lo hiciera bien. Anilo miró. Entonces, la miré. Ya no tengo sed. Empujé la copa de vuelta suavemente sobre la mesa. Su mandíbula se apretó, pero no dijo nada en el silencio. Llenó el espacio entre nosotros. Grueso como niebla y más pesado que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Mi pius du pai, tú siempre tome su lado, dije en voz baja, incluso cuando sabes que ella está equivocada. Ella es tu hermana, ella respondió, Ann, y yo soy tu hija. Caminé hacia la puerta, mi pulso poner en mis oídos. En el momento en que mi mano tocó la perilla,
Mi teléfono zumbó, miré la pantalla. Un nuevo correo electrónico en línea de asunto, necesitas ver esto. La línea de asunto me parpadeó mientras yo estaba de pie en la puerta de mi madre. Necesitas ver esto. No lo Abriali. Y no necesitaba el peso de su presencia. Su papel tapiz floral. La culpa limón mesa. Presionándome mientras leía lo que seguramente iba a ser el siguiente hoyo en el bote, estaba tratando de mantener a flote. Conduje a casa en silencio. La humedad de la mañana de Charleston comenzó a hincharse contra el parabrisas. En el camino, yo seguía revisando mis últimas palabras a mamá, no porque los lamenté, sino porque habían aterrizado como Stone, final. Y por una vez, no me apresuré a suavizarlo. De vuelta en mi casa de Shimmy Leaves, me remolcó los zapatos y abrí mi computadora portátil. El correo electrónico había venido de una dirección de base interna, sin nombre, solo el archivo adjunto de video, y una línea. Ella presentó esto como el corte final. Lo miré, respiré, hice clic en el juego. El metraje se abrió con un audaz título: Empoderarla. Una historia de la Fundación Kids. Reconocí el tiro de apertura. Browell filmamos, de una clínica de bienestar femenino que ayudé a lanzar el otoño pasado. Personalmente había realizado las entrevistas, coordinó el alcance, escribió la copia, pero en 30 segundos, sabía algo estaba mal. Mi voz había sido editada, cortada en declaraciones fragmentadas que se sentían huecas, desconectado. Las citas fueron sacadas fuera de contexto, líneas destinadas a tener esperanzas. Ahora me sentí superficial, incluso vano. While luego vino él, pateadoran sobre una diapositiva que muestra el impacto de la fundación. Un subtítulo elegante se desvaneció. Creado y desarrollado por Unzolda Farren, directora de Relaciones Públicas. Mi nombre no apareció una vez. Me senté, entumecido, la música hinchado en el fondo, triunfante y audaz. La voz de una mujer que no reconocí cerró el video, con una línea que había escrito: cuando las mujeres cuentan sus historias, sanan. Más que ellos mismos. Solo ahora esa historia ya no me pertenecía. Era viernes. La gala estaba programada para el sábado por la noche. Y este video, él acababa de ver, debía estrenarse en el evento. Debería haber estado enojado, debería haber arrollado algo. Llamado alguien, gritó, pero todo lo que sentí fue esta misteriosa quietud, del tipo que se establece cuando ya te han quemado muchas veces para estremecerte. Esa noche, no dije mucho en la cena. Dorian se dio cuenta. ¿Quieres saltar mañana?, preguntó suavemente. Su tenedor se detuvo en el aire. Nadie culparía tú. Sacudí mi cabeza. Necesito estar ahí. ¿Me estudió por ellos? Por mí el sábado llegó con el tipo de humedad que volvió todo suave y pegajoso. Me vestí con intención. Líneas limpias, sin volantes, sin pasteles suaves, aumón navau, amellidao, puños dorados. Mi cabello retrocedido, afilado, sin complejos. Dorian esperó abajo, listo en un traje de carbón. Cuando me vio, sonrió de una manera que decía: estás aquí por la guerra, no los aplausos. En la gala, todo brillaba, las luces, la gente, el champán. Fue escenificado como una coronación. Isolda, por supuesto, ya se estaba deslizando entre mesas como el invitado de honor. Los periodistas la flanquearon. El personal se cernía cerca, aferrándose a su risa falsa como si fuera el evangelio. Dorian se alejó para saludar a los donantes. Esperé en las salas, viendo la pantalla bajando detrás del escenario. Entonces me llamaron. Yo tenía 20 minutos para presentar la iniciativa. 20 minutos para hablar sobre lo que me había servido. Me dio un paso adelante, saludó a la multitud. Esta noche, me siento honrado de compartir un proyecto que hemos creado para empoderar a las mujeres desde cero. Como yo me volví para indicar el video, ya sabía lo que venía, pero verlo en esa enorme pantalla, con cientos de ojos, se fijó por delante, algo completamente diferente. La versión que se jugó fue exactamente lo que él lo había visto. Mi VA se distorsionó, mis palabras se ahuecaron, y su nombre frente y centro. La habitación no estalló, simplemente cambió. Algunos susurrados, algunos inclinados hacia el otro, confundido, pero la mayoría aplaudió cortésmente al final, sin darse cuenta de lo que realmente habían visto. Y salí del podio, asintió, y salió del escenario sin decir una palabra. Backstage. El aire era más grueso de lo que era afuera. Me quedé quieto mientras la gente zumbaba a mi alrededor, iluminando mensajes de texto, personal, un administrador de escenario, preguntando dónde estaba el próximo orador. Dorian apareció minutos después. Su mandíbula se apretó. ¿Quién presentó eso?, le preguntó a un coordinador junio R. El joven, apenas mayo R de 20 años, perdió a través de una tableta,
su rostro pálido. Vino del representante de relaciones públicas en contacto familiar oficial. I sold Farron. Por supuesto que lo hizo. No me molesté en preguntar más. No necesitaba otra confesión. Ya tuve mi respuesta. Después de que terminaron los discursos y la mezcla se reanudó, la encontré. Ella estaba en el corredor presionada entre dos mujeres de una revista local, contando alguna historia con su mano, revoloteando drásticamente cerca de su garganta. Cuando ella vio ella sonrió como si éramos dos hermanas que se pusieran al día, no dos boxeadores que rodeaban un anillo. Blair, dijo brillantemente. ¿No fue una gran participación? Me, hacers más. Bajo y estable. Tocas mi nombre de nuevo. Juro que me aseguraré de que nunca aparezca en otra pantalla. Su smile no flaqueó. Siempre tan dramático, dijo, con la cabeza. He terminado al estar tranquilo, Isolda. Parpadeó una vez. Entonces, ¿qué ahora? ¿Vas a escribir un op-ed? Queja en las redes sociales. No. Dije, voy a dejar que la verdad hable por sí misma. Ella se rió, ligera condescendiente. Tú siempre fuiste también sensible. Me di vuelta sin responder. Me alejé por el pasillo, y como los tacones resonaron contra la baldosa, murmuré para mí mismo. Suave, seguro, final. La próxima vez, no le advertiré. Actuaré. La línea de ballet era más larga que habitual, pero no me importó. Me quedé cerca de la entrada trasera del hotel, la pesada puerta de madera apoyada por un cuña de metal, dejando en el aire nocturno. Era lo suficientemente tarde que la multitud se había adelgazado. Los sociales se mudaron a bebidas en la azotea, o partidos posteriores privados. Tampoco me interesaba. Mis talones pellizcado un poco. Kenby mi peso, viendo que la línea se arrastraba hacia adelante, mientras los faros aparecían dentro y fuera de la entrada de coches. Uno por uno, la gente recuperó sus vehículos de lujo, se subió a la risa todavía en sus labios. Hay desapareció en la noche de Charleston. Agarré mi envoltura alrededor de mis hombros. Aunque no hacía frío, se sintió como armadura. Necesitaba algo para presionar contra el calor que se levantaba de mi pecho. Detrás de mí, escuché el sonido de tacones. No volví. No necesitaba hacerlo. Parado aquí solo, vino su viejo voz, suave y mezclada con ese veneno en azúcar que había perfeccionado. Hubiera pensado que estarías rodeado por cámaras después de tu gran rendimiento. Mantuve mis ojos en la línea. Ella pisó íntimamente. Podía sentir su presencia antes de oler su perfume. Agudo carousel. Me avergüenaste esta noche, siseó. Voz baja ahora. Venom apareciendo frente a las personas. Queen realidad importa. Mi cuerpo se tensó. Todavía no la miré. Su mano aterrizó en mi hombro. Apretado. Agresivo. Giré para enfrentarla, y antes de que pudiera decir una palabra, ella abofeteó a mí y no, fue teatral. Fue rápido, brutal. Su palma, conectada con mí, me gelé y dejó un destello de calor que pulsaba debajo de mi piel. Tropecé un paso atrás, aturdido. El soporte de ballet cayó tranquilo. El zumbido de la conversación inactiva, la baraja de las llaves del automóvil Tadú, se detuvo, antes de que pudiera encontrar palabras o aliento. Ella me agarró la muñeca. No is difficile, pero lo suficiente como para hacerme saber que no había terminado. Y es cuando Dorian apareció. Se movió más rápido de lo que lo había visto. Una mano en su brazo. Uno me protegía. Si la tocas de nuevo, él gruñó lo suficientemente fuerte para que todo el equipo de ballet los escuchara. Te enterraré. Silent. El espacio como una cortina caída. Isolda se congeló, boca ligeramente abierta. Sus ojos salieron al puesto de ballet donde dos jóvenes miraban en brote. Otra mujer agarró su embrague, como podría explicar lo que acaba de presenciar. Nadie habló, a nadie se movió. Ella tiró de su brazo y enderezado. ¿Realmente vas a hacer esto en público? Ella espetó a Dorian sobre ella. Dorian no se estremeció. No se trata de público o privado. Se trata de que vayas demasiado lejos. Me paré detrás de él. Mis mejillas todavía palpitaban, pero no lloré, no me encogí. Pasé al lado de Dorian y la miró a los ojos. Ese fue tu último acto, dije con calma claramente. Ya no te tengo miedo. Su cara más antigua se apretó. Siempre has sido frágil, Blair. Yo estaba tratando de protegerte de parecer tonto de nuevo. ¿Te refieres a protegerme de ser visto?, le dije. Pero, adivina, ¿qué? Fallaste. Ese caneando las caras a su alrededor. Luego, se volvió sobre su talón y se fue a la oscuridad. Sin disculpas, no reconocimiento, solo la etapa de salida a la izquierda. Dorian no habló por un tiempo. Esperamos mientras nuestro auto se dio la vuelta. Cuando llegó, me abrió la puerta sin decir una palabra. Me deslicé, la cabeza zumbando con todo y nada. El viaje a casa fue tranquilo, no del tipo que se asfixia,
sino del tipo que da espacio para respirar. Se acercó una vez, apretó mi mano. Volví a apretar. Eso fue suficiente. En casa, no subí las escaleras de inmediato. En cambio, pateé fuera de mis zapatos. Agarré un vaso de agua y se sentaron en la isla de la cocina. El reloj por encima de la estufa. Leía las 12:14 de la mañana. Dorian se dirigió a la cama. Le dije que seguiría pronto. En cambio, encendí mi computadora, portátil. No para desplazarme, no para distraer, a construir. Abrí un documento en blanco y comencé a describir todo cada incident, cada correo electrónico forjado, cada falsa firma. Vinculé capturas de pantalla, marcas de tiempo adjuntas, ordené todo en carpetas financieras, PR, video, personal. No fue venganza, fue claridad. Ann ya no estaba reaccionando a su caos, me estaba preparando en silencio minuciosamente. Pasaron las horas. Apenas me di cuenta. A las 3:47 de la mañana, guardé el archivo, lo respaldó y cerró la computadora portátil. Meyer, a la cocina oscura por un largo momento, todavía sintiendo el fantasma de su mano contra mi mejilla. Pero lo que quedó conmigo aún más que eso, el silencio después de las palabras de Dorian. La habitación llena de extraños que ahora vieron lo que había vivido durante años. Me quedé lentamente, apagué la luz y me dirigí piso superior. El sueño no fue fácil, pero finalmente llegó. Y por la mañana, cuando revisé mi teléfono, el titular decía, la hermana SmackDown. La familia de Kit implosiona en la gala de la caridad. Por el tiempo que vertí mi segunda taza de café, me habían etiquetado en más de una docena de capturas de pantalla, textos, reales, reeditados los clips de mi cara de la gala, todos incrustados en los comentarios de personas que no me conocían. No querían hacerlo en Hermanas SmackDown se había vuelto viral. Durante la noche, me había convertido en un meme nuevamente. Solo esta vez, no fue un video sacado de contexto. Esto fue planeado, enmarcado y completamente narrado por una voz a Isoldas. No lo hice pánico. Acabo de abrir mi bandeja de entrada y esperé el próximo movimiento en la suya o la mía. Vino al mediodía. La llamada telefónica de Eta, mi abogado, estaba tranquilo, pero recortada. Ann Beniren, Ann trae todo. A la 1. Estaba sentado en su oficina. Su asistente me entregó una botella de agua. Luego cerró la puerta detrás de ella. Dorian también estaba allí, aunque se quedó sentado en la esquina, desplazándose en silencio a través de noticias, no interfiriendo. En esta fue mi pelea. Eda no se desperdició tiempo. Necesitamos registrarnos, dijo, pasando por una pila de correos electrónicos impresos. Esto se está intensificando rápido. Ella detuvo lo último, un podcast organizado por 2 de nivel medio los influencers que intentan entrar en plataformas más grandes, mix baratos, chismes de primer tono, pero el invitado fue Isolda, y escuchado en silencio. Mis hermanas siempre tenían esta necesidad de atención, dijo. Su voz Yeravela de luz. Cuando éramos niños, una vez robó dinero del bolso de nuestra madre solo para fingir que compró un regalo para un maestro. Ni siquiera era la semana de apreciación del maestro. Así de desesperada estaba. Miré a Eda. Eso nunca sucedió. Ella asintió. Lo sé. Ella está mintiendo sobre las cosas de cuando éramos niños. Cosas ella sabe que no se puede probar de ninguna manera. Ese es el punto, dijo Eda. Ella está usándolo. Único que nunca has armado. Tu silencio. Apreté mi mandíbula. Y no había llorado en días. Ni siquiera después de la bofetada. No después del video y no lo haría ahora. Ella me cuenta conmigo para permanecer callada. Dorian levantó la vista. Entonces no. Al día siguiente, Internet se dividió en facciones. HT este viejo. Justicia para Blair and Hash Family Fraud and Gold Digger Gate. Gente especulada todo, que me había casado con Dorian por dinero. Q Finji. El papeleo de la base en que lo manipulé en disparándola, que siempre había estado celoso del carisma de mi hermana. No respondía nada de eso. Pasé el día archivando por la noche. Había construido un documento de 22 páginas que vincula años de infracciones, correos electrónicos que había hecho, firmas que había faltado, contratos que había redirigido. Nada ilegal. No de una manera slam, sino poco ética repetidamente, y luego el blog post se cayó. Eda me llamó antes de que lo viera. Ella acaba de publicar una palabra de 30.000 entrada titulada La hermana que nunca fue feliz. Lo abrí, escatimé el título, y se desplazó. Heisha Abba fue calculado, pulido, diseñado, para parecer vulnerable en capturas de pantalla. Algunos correos electrónicos reales más alterados tomados fuera de contexto. Ella pintó yo como emocionalmente inestable, manipulador,
Autovictimización. El Nino dorado se volvió tóxico. Una advertencia cuento vestido con cachemira. Y el golpe final, Velma lo compartió allí mismo Facebook, entre una receta de cacerola y una publicación de abuela bendecida. No leyenda, solo el enlace, ni siquiera una defensa, solo exposición en me. Senté en la mesa de la cocina y miré la pantalla. Luego, sin una palabra, cerré la pestaña. Ella acababa de jugar la tarjeta final. Dorian llegó a casa alrededor de las 9. Me miró, y no hacer las cuestiones. Solo me senté a mi lado, su mano descansando suavemente en mi muslo. Soy no voy a responder, dije bien, pero lo voy a terminar. Él me miró completamente ahora. ¿Qué quieres decir? Voy a lanzar toda la versión real. No con ira, no con comentarios, solo hechos. Seguro, asintí. Ella fue pública, me voy táctico. Le envié un mensaje de texto a Eda. Es tiempo de lanzamiento completo. 10 minutos después, ella respondió con un enlace seguro de Google Drive. Un borrador de correo electrónico a sus contactos de boletín legal. La carpeta se dividió por categorías: financieras, mala conducta, fraude de propiedad intelectual, manipulación de medios, psicológico patrón. Todo había sido documentado. Con recibos, lo revisé 2 veces. Palabra por palabra. Se agregó un prefacio. No se trata de vergüenza. Esto se trata de la verdad. Esto es lo que he vivido. Y esto es lo que ya no protegeré a las 11:36 de la noche. Programé el lanzamiento público para las 9:00, las 0 de la mañana en bruto. Sari mi laptop. Se puso de pie y caminó hacia la ventana en Charleston. Estaba callado. Podía escuchar grillos del patio de los vecinos y el zumbido lejano del fanático del porche, de alguien girando lento. Dorian se unió a mí por la ventana. ¿Estás bien?, preguntó. No, yo dicho, pero lo estaré. A las 9 de la mañana. La verdad hablaría por sí misma. Las 8:59 de la mañana. Estaba parado en mi cocina con una rebanada de tostadas secas y una taza de café tibio que había recalentado 2 veces, pero nunca bebió. La casa estaba tranquila. Dorian se había ido temprano para las reuniones, dándome espacio, aunque yo creo que él solo sabía que necesitaba soledad para esta parte. 1 minuto después, el lanzamiento programado de Google Drive fue vivir, sin fanfarria, sin advertencia, sin contacto o anuncio de prensa. Solo un hyperlink compartió con un breve subtítulo para aquellos que aún se preocupan por los hechos. Wide intro DL, ecos de prueba, correos electrónicos, facturas, clips de audio, transcripciones de llamadas, un video de una celda susurrando a un asociado. Junio R. No te preocupes, Blair no dirá nada. Ella nunca lo hace hasta ahora. No me quedé en mi computadora para ver escalar los clics. No me floté en Twitter para rastrear qué hashtags eran tendencia. Agar mis laves. Me deslicé en zapatillas y caminé. Las calles todavía tenían sueño. La multitud del domingo lenta para emerger. Pasé a los corredores. Una joven madre equilibrar a un niño pequeño en una cadera, mientras ajusta un cochecito con su mano libre, y un anciano, leyendo el periódico en un banco, fuera de la panadería. El olor a levadura y canela colgaba en el aire como una pequeña misericordia. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo, pero no lo revisé. Necesitaba moverme, no lejos de algo, sino hacia una especie de quietud que no había sentido en meses, años. Tal vez en cuando volví a la casa, el sol había levantado lo suficientemente alto como para hacer que mi porche brillara. Me senté en el paso superior, dejando el calor se asentó sobre mis hombros, y finalmente abrió mi teléfono. 17 perdidos llamadas, docenas de mensajes de reporteros, excompañeros de clase, fundación personal, incluso 2 exnovios. Y en la cima, Eda, la llamé primero. Está hecho, dijo ella. Y Blair, cada salida importante lo recoge. Ella respondió. Joe Prigant. Ella publicó una cita en su historia de Instagram, algo sobre el precio del éxito como envidia. Eso es todo. Asentí, aunque ella no podía verme. Dorian está sosteniendo una prensaconferencia en 1 hora. Eda agregó. ¿Vas a ir? No. He hecho mi parte. Annie colgado. Entró. La tostada todavía estaba en el mostrador, intacta. Ailo arrojó a la basura, vertió el café por el fregadero y subió las escaleras para ducharse. Media hora después, me senté al borde de mi cama en un par de jeans frescos y un suéter. Cabello húmedo, piel desnuda. Un tipo diferente de armadura, la amable, tranquilo. Luego sacé el sobre. Era pequeño, sellado y a mano. Se vende una fren privada en identificación escrito la noche anterior, sabiendo que llegaría el día. Dentro había una sola unidad flash.
En él, una nota de voz de hace 4 años, un micrófono caliente en un evento familiar capturado por accidente. Ni siquiera me había dado cuenta de que me guardé hasta que estaba limpiando archivos antiguos y me topé con el archivo etiquetado como el ensayo de la preparación del habla no fue mío. Era su voz, clara y aguda, diciendo, Ambler, Ella no oís. Nada. Era solo una sanguijuela que seguimos para vernos bien. Junto con la unidad flash, me resbalé en una nota. Scritiment Simple, esta es la última vez que dejo que tu voz viva en mi cabeza. Lo envié por correo esa tarde. Sin firma, sin devolución dirección. Ella lo sabría. Alrededor del mediodía, me senté en la sala de Esteby, volteado en la televisión. Dorian se paró detrás de un podio, traje crujiente, con la mandíbula en estoy con mi esposa, dijo sin estremecerse, no porque sea mi pareja, sino porque la evidencia habla para sí mismo. Ella no es una responsabilidad, ella no es un susurro. En el de otra persona sombra, ella es la razón por la que esta base todavía funciona. Hizo una pausa. Esto termina ahora. Mi esposa no es solo una sobreviviente. Ella es un denunciante y estoy orgulloso de ella. Lo apagué después de eso. Number necesitaba el resto. Por al final de la tarde, Internet se había volteado. La injustice para la etiqueta. Blair inundó cada rincón de las redes sociales a los influencers que alguna vez habían vuelto a publicar las citas de Isolda ahora emitían disculpas. Las marcas la quitaron en silencio colaboraciones, Lost Personas, que me habían llamado mentiroso, ahora agregaban a no tenía idea en sus comentarios. Recibí más DMs de lo que podía contar. Mujeres que habían sido marginadas en salas de juntas, menospreciadas en reuniones familiares, escritas de sus propias historias. Gracias por decirlo en voz alta. Tu historia es mía. Me diste palabras que no sabía que necesitaba. Escape cap. Algunos han salvó a otros. La mayoría de solo lee y deja sentarme en mi pecho. Isolda no volvió a publicar ese día o el día siguiente. Sus cuentas se quedaron en silencio. No nuevos artículos, sin declaraciones, ni siquiera una desviación. Velma no llamó. No pregunte si estaba bien. No para ver la casa, no regañarme por transmitir la familia lavandería sucia. Sin embargo, volvió a publicar un verso bíblico en su Facebook, algo sobre el perdón. Eso fue todo, no lo hice llorar. No, me senté allí viendo la luz atenuada a través del piso de madera dura, y dejo que el silencio haga lo que necesitaba hacer. Esa noche, por primera vez en años, eliminé la aplicación de Twitter de mi teléfono y dormí. Sin lanzamiento. No las 3 de la mañana piten. Sin verificar si alguien había publicado sobre mí. Solo duerme. Profundo y limpió. Por la mañana, me desperté con un golpe en la puerta principal. Me deslicé sobre mi batapátate abajo, y lo abrió. Parado allí, con una pequeña bolsa de lona en una mano, y un ligeramente triturado la taza de café en el otro, era el hombre que no había visto en más de una década. Mi padre, parecía Mayo Ere. No es viejo en la forma en que esperas que un hombre empuje a 70 que miren, pero en la forma en que alguien lleva tiempo cuando es estado lleno de arrepentimiento. Sus hombros cayeron ligeramente debajo de una camisa de franela arrugada y el papella. Taza de café en su mano. Había comenzado a colapsar cerca de la tapa. No había visto a Benedict Soren en más de una década. Jackie estaba a mi puerta con una bolsa de lona y ojos que no sabían dónde aterrizar. Abrí la puerta más ancha. ¿Mañana?, dijo, la voz más de lo que recordaba. No pensé que estaría de pie aquí por tanto tiempo sin dar la vuelta. Ice hizo a un lado, entrarme, pasó junto a mí lento, cauteloso, como un hombre que entraba en un casa que una vez había pertenecido a otra persona. Miró a su alrededor brevemente, pero no comentó nada. Acabo de llevar su bolso al borde de la cocina y esperó a Anne. Indiqué a la mesa, siéntate, él hizo. No, it's almost her. No fingimos que esto era algo que no era. Él colocó la bolsa en el piso, luego alcanzó su abrigo y sacó un bolsillo, dog-eared, usado, subrayado. Anne lo puso sobre la mesa. Pensé que te traería algo, dijo, tocando la portada. Es uno de los primeros que poner en el estante de la tienda. Jane Eyre. Por supuesto que fue. Nos sentamos en silencio por un tiempo antes de volver a hablar. Debería haber hablado hace años, dijo cuando, tu madre deja que Isolda tome tu beca. Sabía que no estaba de acuerdo. Anne simplemente no lo detuve. Esther, su rostro, ¿por qué? Exhaló lentamente. Porque ella era la fácil, siempre sonriendo, siempre encantador. ¿Y tú? Preguntaste duro preguntas. No actuaste para nosotros. Supongo que eso me asustó. Sus palabras no fueron elegante, no eran algunas disculpas pulidas ensayadas en el espejo.
Pero fueron honestos. Asintían, no lo era pidiendo favor. Anne solo quería justicia. Miró hacia abajo. Anne lo sé. La quietud entre nosotros ya no se sentía tenso. Se sintió necesario, no espero. Perdón, agregó. Pero necesitaba, dígalo en voz alta. Te merecías. Mejor que... Elsa quería decir algo cortando algo agudo, para igualar los años de ausencia. Pero no lo hice. No porque no pudiera, sino porque sabía este momentono, se trataba de justicia. Se trataba de liberar. Más tarde esa noche, después de él se fue a la librería. Todavía corría a tiempo parcial. Terapia con una caja registradora. Lo llamó. Caminé las escaleras y encontró Dorian en el estudio. Estaba en su computadora portátil. Auriculares enrodeado de carpetas de Manila y un resaltador que había sangrado a través de 3 páginas. Sabes que no tienes que mantener recolectando cosas, dije desde la puerta. Se volvió hacia mí. Se quitó los auriculares. No estaba seguro de cuándo detener. Sonreí, entré y me senté a su lado. Has estado haciendo esto desde la primera vez que ella me persiguió. No, antes de que supieras lo que estaba haciendo, lo hice y no pude probarlo. Así que guardé todo, miré la pantalla. Capturas de pantalla, estampados, publicaciones sociales, cartas legales. Necesitaba saber que no lo tuviste solo, dijo. Incluso cuando pensabas que eras... Descansé mi cabeza contra su hombro. Por primera vez, no parecía que me estaba inclinando para mantenerme en posición vertical. Se sintió como algo más fuerte que eso. Al día siguiente, estaba en la oficina cuando una mujer que no reconocí entró en el vestíbulo. Tenía mediados de los 4. Tal vez Mayo Ere, con ojos que habían visto suficiente decepción para saber cómo se veían mentiras. Ella llevó una carpeta, apretada contra su pecho, y me pidió por su nombre. La invité a la sala de conferencias. Mi nombre es Elena, ella dijo. El año pasado perdí mi casa. Había invertido todo lo que tenía en una startup. ¿Tu hermana respaldó? Pensé que era algo seguro. Pensé que estaba ayudando a la